Yo creo que Brand New Day es la película de Spider-Man más completa de toda la franquicia. De todas las franquicias de Spider-Man, ¿no? Estoy hablando de Spider-Man. Por eso nos encontramos con un producto de una calidad y de un nivel que no nos deja olvidar que el Hombre Araña es el héroe más popular de los últimos, de las últimas décadas. Muy buenas a todos, mis queridísimos amigos. ¿Cómo andan hoy en este nuevo y grandioso día marvelístico, más marvelístico que nunca? Mati, amigo de mi alma, de mi corazón, de mi vida, mi Spider amigo, ¿cómo estás hoy? Hola Pablito queridos, bienvenidos a un nuevo episodio de The Marvel Show. Tanto tiempo sin escucharnos, tanto tiempo sin vernos podría decir, pero no nos ven. Hemos decidido volver, no nos tomamos nada, en realidad son cosas que pasan a veces de decir, En realidad me saqué una muela, casi me muero, Claro, entonces- casi se me inunda la casa, un quilombo. así que bueno, dijimos, una semanita nos acomodamos de nuevo, procesamos todo lo que estuvo pasando en la semana anterior, con Spider-Man principalmente, que ya estrenó Spider-Man y ya pudimos ver Spider-Man y nos volvió loco, pero de eso ya vamos a hablar más adelante. Y llegamos, casi te diría yo, a la puerta de salida del final de X-Men 97, de lo cual tenemos muchas cosas que decir también. Pero bueno, Sí, por eso The Marvel Show ha vuelto una vez más. Hola, Pablito querido, ¿cómo andás? todo bien, todo correcto y yo que me alegro. Muchas cosas marvelianas durante esta semana que nos tomamos entre comillas, porque en realidad no nos las tomamos, sino que nos dedicamos a hacer cosas de nuestra vida y a ver Spider-Man, por supuesto, y X-Men 97. Hay un tema y es que también estuvo la Comic Con, pero la Comic Con fue así, a grandes rasgos, yo creo que no estuvo mal, pero fue muy cortito el panel de Marvel Studios. No presentaron muchas cosas. Lo más importante, claramente, a mi entender, es que vamos a tener la película de Ghost Rider con Ryan Gosling como protagonista. Black Panther 3 también confirmada, que con un nuevo actor que va a interpretar al hijo de T'Challa. También vamos a tener, dieron muchos vistazos de Doomsday, eso sí, mucha charla sobre Doomsday. Y no mucho más de la Comic Con. Obviamente hubo cositas de Spider-Man por ahí, estuvo John Bertal, pero no mucho más. Por eso digo, a grandes rasgos. Vos estuviste pendiente de todo el evento, estuviste subiendo cosas a tus historias y te fuiste un poquito desilusionado, ¿puede ser? No es que me fui desilusionado, sino que me fui como diciendo, ok, no estuvo mal lo que mostraron, estuvo buenísimo. O sea, me encanta la idea de Ryan Gosling como Ghost Rider, me encanta confirmado el tema de Black Panther. rumor. Sí, confirmado ese rumor, por supuesto. Me encanta todo lo que mostraron. El tema es que yo sentí que faltó tiempo, como que, che, y nada más. Y el problema con estas cosas es que cuando Marvel no tira algún bombazo en la Comic Con, es porque o están cagados o porque simplemente no tienen nada para tirar. Y eso un poco me la baja. Pero bueno, no considero que haya sido una mala Comic Con. Una Comic Con medio pelo, que no hubo ningún bombazo, fue muy tranquilo todo. Entendiendo también el contexto, porque esto fue un par de días antes del estreno de Spider-Man. Por cierto, el estreno más grande de la historia. Totalmente. De la historia. No es que superó a X película. De la historia. Superando los $900 millones. En su primer fin de semana y superando el billón. Semana, por supuesto. Un día después del fin de semana, o sea, apenas arrancada la semana, superando el billón. Sí,
Por eso. Por eso también la Comic Con no podía opacar semejante fenómeno. Ahora, por otro lado, tuvimos 2 episodios de X-Men 97 que ahora vamos a hablar. Y por supuesto también la propia película de Spider-Man que también vamos a hablar. Por eso digo que pasaron muchas cosas. Y no es que nos tomamos esta semana porque se nos cantó el culo, sino porque tenemos vida. Y también le dedicamos tiempo a Marvel. Porque es feo cuando sos como creador y tenés que dedicarle tiempo a ver la película, a hacer una reseña, hablar y hablar de la película. Y capaz no pudiste verla 2 veces, por ejemplo. Sí, esa es la paja máxima. Y tampoco nos podemos olvidar de vivir, ¿no? Entonces, claro, sí, por supuesto. Entonces a veces se entremezclan estas cosas y uno no deja de ser un ser humano como nos lo hizo saber Peter Parker. Pero bueno, ya Así vamos a es. hablar de eso. Tenemos por delante 2 capítulos que hablar sobre X-Men 97. La semana que viene termina la temporada número 2 de X-Men 97. Y por lo pronto tenemos frente a nosotros, te podría decir, un buen episodio y un mal episodio. Estoy hablando de que Sí. el de esta semana fue un buen episodio, el del anterior, el que no lo pudimos reseñar, el de la semana del Hombre Araña, es un mal episodio, podríamos decir. Y lo último que dijimos acá en el último programa es que veníamos con la idea o veníamos con la onda de pensar de que, bueno, estos episodios que sí fueron un poco baches se van a terminar cuando empecemos a hablar de los últimos 3 capítulos de la serie. Lo último que habíamos charlado era ese final estilo escena post-crédito con el resurgimiento de Gambito. Bueno, el episodio siguiente nada tuvo que ver con Gambito, dicho sea de paso, que hasta este episodio de esta semana no apareció. Y bueno, la realidad es la siguiente, o sea, nos terminamos volviendo a llevar, no sé si un fiasco, me parece que decir fiasco es un montón, pero sí un poco una sorpresa, esto de episodio dedicado, podríamos decir, a Nightcrawler, Coloso, y yo quizás me podría encerrar un poco en algo más profundo y decir, bueno, si le tengo que dar la derecha a Marvel Animation, puedo decir que en estos capítulos de supuesto bache estamos viendo un poco las repercusiones de todo lo que venía planteando Magneto antes de su muerte en ese capítulo que ya quedó muy, pero muy en el pasado, al principio de la temporada. Es como que todo lo que está ocurriendo con la desestructuración o desorganización de todos los grupos de mutantes que ya hay, un poco se ve también reflejado en lo que hacía o quería hacer Magneto en su momento, ¿no? Todas las facciones de mutantes separadas, que una busca esto, que una busca lo otro, que Charles crea X-Corp y bajo su tutela tratan de llevar adelante, no sé, es el grupo de héroes por excelencia. Bueno, es como que se siguen mezclando las historias y no terminan de cerrar el arco que tendrían que avanzar, que es el arco de Apocalipsis, ¿no? A ver, entramos a la temporada pensando de que la temporada iba a ser, le iban a dar ese puntapié final al personaje de Apocalipsis que tanto se merecía. Y me parece que le está costando un poco, ¿no? Llegar a ese punto también. Sí, de hecho, te voy a decir que para mí no llega. Viendo lo que acabo de ver, el 8º episodio, siento como que la serie no está mal, pero peca mucho de relleno con personajes que nos gustan, porque por ejemplo a mí Nightcrawler me gusta mucho, Rogue me encanta, la amo, es hermosa, Polaris la verdad que me sorprendió un montón, pero son todos capítulos, como decís vos, que no avanzan en la trama principal, que era la de Apocalipsis, esa trama espectacular. Se supone, claro, se suponía. Espectacular que nos empezaron a mostrar en los primeros 2 o 3 episodios, hasta el 4 te diría. Se va como desdibujando un poco en el 5, en el 6, en el 7 y en el 8. O sea, son 4 capítulos, o sea, 4 semanas, un mes, donde vos no tenés idea de absolutamente nada de qué va a pasar con Apocalipsis, más que revivió Gambito. Obviamente todos amamos que reviva Gambito, por supuesto. Pero claro, hay un tema, y esto me lleva directamente a hablar del final del episodio 8. Obviamente salvan a Gambito, lo reviven, volvemos a tener a Gambito, pero Apocalipsis queda sumido como en algo más mental, porque el cuerpo vemos que lo lleva la X-Force con la X-Corp, digamos, lo tienen ahí a cuestas. Sí, el cadáver, básicamente.
Claro, y termina siendo el final de este episodio 8 una pelea de X-Corp contra X-Force y X-Factor, que obviamente al final los van a buscar para ir a buscar justamente a los mutantes de Charles. Y al final, ¿qué va a pasar con Apocalipsis? No sabemos, pero no va a ser importante porque creo que en el próximo episodio va a ser más una pelea de mutantes contra mutantes, que es verdad, la justificación termina siendo un poco lo que Magneto predestinaba, ¿no? Un quilombo de mutantes peleando por sus propios intereses. Sí, además final, de que lo ponen en el lugar de decir, al final ellos, digamos, los mutantes se pelean entre sí y se matan entre sí. Cuando, se matan entre sí, claro. Nada, en todo caso, la lucha es contra la humanidad, ponele, ¿no? Contra el ser humano o el Homo sapiens, contra que los reconozcan, contra que ellos sean tratados como personas normales. Que eso hasta incluso lo podríamos relacionar con Spider-Man después, ¿no? Pero al final, X-Men 97, la temporada 2, que es infinitamente inferior a la temporada 1, eso ni hablar. X-Men 97 a mí me terminó decepcionando bastante esta segunda temporada. Por esto que te digo, no continuaron la historia principal que te muestran en los 3 primeros episodios y tuvimos un mes de capítulos con protagonistas que sí nos gustan, pero muy individuales, muy basados en ellos, muy poco que avanza la trama. Y termina siendo como mucho relleno y nada más. Pero bueno, habrá que ver cómo termina. Yo creo que el final va a estar bueno. No es que... No digo que sea mala, digo que me pareció aburrida. Como que no tuvo una trama principal, como sí lo tenía la temporada anterior. E incluso, de hecho, la temporada anterior... Siempre hablamos que tiene un solo capítulo de relleno, que es el de... El de Mondo. El de... Sí, no, el de... ¿Cómo se llama la chica? De Júbilo y... Fuegos artificiales, el de Júbilo, sí. Claro, bueno, el de Mondo, el del bueno, videojuego. Sí, el de Mondo, es verdad, el de videojuego, claro. Es ese único capítulo. Acá no hubo tal trama, digamos, ¿no? A mí me parece que... Yo creo que estamos en condiciones de decirlo, digo, porque me parece que el resto de la temporada no se va a salvar con un capítulo final que rompa todo. Sino que, a ver, yo me quedo con lo que mucho se hablaba de esto de por fin le iban a dar un desarrollo al personaje de Apocalipsis, que es lo que vimos durante los 3 primeros episodios, ¿no? ¿Y qué pasó después en el medio? Está bien, hay que contar historias en el medio. El problema es cuando empezás a contar historias y se te empieza a ir un poco de las manos lo que estás contando. Se empiezan a entremezclar historias que sirven, por supuesto, para el desarrollo de personajes, pero te olvidás de que la serie tiene una trama. Entonces, yo lo que me espero para una temporada 3 es que algo de todo lo que está ocurriendo ahora no se cierre y continúe en la siguiente temporada. Y no sé si se prestaba para eso. Algún tipo de cierre, algo iba a estar o tenía que estar dentro de lo que iba a ser la temporada de X-Men 97. Yo me esperaba quizá una temporada 3 con otro antagonista, otro villano, con Charles en otro papel. Pero bueno, nos encontramos con esto. Sí, por supuesto, me parece a mí, nos parece a los dos que la temporada 2 está muy por debajo de la temporada 1. No se siente la misma idea y la misma lógica con la que se plantearon los episodios de la temporada 1. Incluso acá, no todos los episodios son de rellenos, pero se sienten más desordenados. Entonces, en algún punto siento que falta algo. Siento o que falta algo en el medio o que tiene que haber menos de una cosa para que haya más de Apocalipsis, por ejemplo. Así que bueno, no sé. Sí, lejos quedó ese Apocalipsis de los primeros episodios que realmente metía miedo, ¿no? El Apocalipsis que prácticamente mata a Magnus, a Magneto. Terminó siendo como termina siendo un personaje más psicológico, más mental, que se mete en tu cabeza, que es lo que le hace a Gambito. Algo que no sé si es que yo me lo perdí o yo no lo entendí, pero ¿en qué momento matan a Apocalipsis? O sea, ¿en qué momento Gambito mata a Apocalipsis? No, bueno, lo que dicen en el principio de este episodio es que Apocalipsis no pudo contener el nacimiento de uno de sus jinetes.
Claro. Y él aparece así todo chupado, que es la escena final del episodio anterior, que cuando llega Ujú. la X-Force se encuentra con el cadáver todo muerto de Apocalipsis, así sin más. El tema es que Claro. el episodio te da a entender que Gambito lo mató. O se lo chupó. Suena re mal, Sí. pero bueno, Pero bueno, sí. está bien. O sea, Eh, pero por supuesto digo, que Apocalipsis está dentro del cuerpo de Gambito. Yo creo que es una cuestión de hacerte confundir y que en realidad esto está todo pensado o planeado por el mismo Apocalipsis, digamos. claro, eso iba a decir, ¿no? Como que al final no tenés a un apocalipsis físico, sino que terminás teniendo un apocalipsis que es más psíquico, ¿no? Por así decir, si querés catalogarlo como un mutante. Sí. Lo cual, de nuevo, no sé, me la baja, qué sé yo. Yo pensé que iban a pelear contra Apocalipsis durante toda la temporada. Pelear me refiero a pelear a las piñas. Y que no sea así es medio raro. Y de nuevo lo engancho con lo que dijimos al principio. Vamos a tener un final de temporada en el cual veo muy poco probable que peleen contra Apocalipsis y veo más probable que pelee la X-Force con los X-Factor contra la X-Corp. Y de alguna manera Jean Grey y Cyclops le van a decir a Cable: ¡Oh no! ¡Nathan! ¡No debes matar a los mutantes! ¡Tú eres mejor que esto! Y Cable se va a pasar de bando y los va a hacer reaccionar a todos y listo, ya está. Y se termina la temporada. Por eso digo que o es demasiado predecible o lo que sea, pero esta temporada me termina decepcionando un poco y hace mucho que un producto de Marvel no me decepcionaba. ¿Eh? Y ojo, Perdón, me decepcionaba. y ojo que estamos hablando de X-Men 97, no es un, Sí. no sé, Sí, no es Wonder Man. algo para... claro, me preocuparía si la primera temporada hubiese sido mala. Claro, totalmente, totalmente. Pero bueno, lo que sí quiero decir, no sé si estarás de acuerdo a mí, pero a mí me gustó. El momento del episodio de esta semana, cuando Charles pelea con Gambito en la mente, Sí. en la mente de Gambito, esas escenas me gustaron mucho. Me gustó mucho la forma en la que se ejecuta la pelea entre estos dos personajes, que uno es puramente mental y el otro es pura fuerza, ponele. Sí, Entonces, me resultó poder. interesante, me gustó ver ese desempeño de las capacidades, ¿no? Que culmina con Rose supuestamente salvando Ujú. a Gambito. Sí, Rogue que termina siendo quizás para mí... Viste que decíamos que Rogue no tenía Sí, le protagonismo, que no le estaban faltaba dando algo, sí. bola. Le faltaba algo, está bien, lo que faltaba era este capítulo. La verdad que me gusta mucho ella como personaje y el desarrollo que le dan tanto en la primera temporada y en esta. Y termina siendo ella un poco la que salva a Raimi, ¿no? Claramente. Pero sí, coincido que esas escenas la verdad que están muy bien. Me gusta ese contraste de poder mental contra fuerza física. O poder, por así decirlo. O energía cinética, que es un poco lo que maneja Gambito. Pero bueno, termina siendo un capítulo que simplemente me pareció que está ok, pero sacando el final se siente como otro capítulo de relleno. El problema también que suma muchos puntos porque creo que no hay persona en el mundo que no ame a Gambito. El personaje de Gambito Totalmente. es muy querido por el fan de Marvel. Entonces es difícil hacer un análisis objetivo cuando está Gambito, porque todos lo queremos, todos lo amamos. Totalmente. Y además, yo quiero decirte que se me pusieron los ojitos llorosos cuando volvió, cuando Rogue lo salva, y dije, Bueno, también. por fin. Que, o sea, verlo de nuevo me genera esto de, vamos, volvió él, pero en la escena final del episodio, cuando parece que Charles pierde el control y Rogue termina salvando a Gambito, quedé como, por fin, esto es genial. O sea, me emocionó más esa escena que, por ejemplo, la cuestión de que Rogue pudiera tocar a Gambito, porque sabía lo que Claro. eso significaba también. Sí. Creo que porque no era Gambito, ¿no? Entonces... Que no era Gambito, claro. Y aparte, convengamos que en ese momento, o sea, es más, siento que es como más mental, ¿no? Como que el cuerpo de Gambito en realidad Claro. es como si te dijese un zombie. O sea, Claro, no es un sí, zombie, sí. pero es algo así, ¿no? Es como un Gambito que no es Gambito. Pero bueno, fue un capítulo normalito, que estuvo bien, que compensa mucho por los personajes que son protagonistas, un poco por el final también, y
y porque está bueno quizás el reencuentro de Cable con sus padres. Bueno, como decías vos, la pelea de Charles con Gambito. Sí. Mal que mal, sigue siendo un regreso a Apocalipsis, que terminamos teniendo a los jinetes de Apocalipsis, que están bien, no siento que sumen mucho tampoco, no restan, pero están ahí, bien. Pero, viste, siento que más allá de esas cositas muy puntuales, el capítulo como que me aburrió un poco. Más allá de que lo amo a Gambito. Sí, y es como que terminamos todos los miércoles viendo el episodio por automatismo y como que bueno, Sí, ya sí. está. Como que bueno, ya fue, ya está, ya termina la semana que viene, listo, ya fue. Pero Sí. bueno, nada. Claro, termina siendo como esa serie que decís, bueno, ya está, ya termina, y te la querés sacar de encima, por lo menos esta segunda temporada, Claro. y no te manijea para ver qué pasa la semana que viene, como sí lo hacía la temporada 1 y los primeros capítulos de esta temporada. Sí, totalmente, que uno quería saber qué es lo que iba a pasar y esperar el episodio a la semana siguiente. Sí, es verdad, no tiene eso, le está faltando eso. Por eso. Pero bueno, y ni hablar del capítulo anterior. El capítulo anterior creo que ni hablamos del capítulo anterior porque es incluso hasta más aburrido que este. Sacando cositas interesantes, esto de que Nightcrawler es abandonado por Mystic en la cascada, esas cositas, pero no mucho más. Creo que de hecho el capítulo este de Nightcrawler me parece el peor de la temporada. Sí, volvemos a decir lo mismo de antes. Consecuencias de todo lo que está ocurriendo entre los mutantes y entre los diferentes grupos de mutantes y, Exacto. por supuesto, con el resto de los humanos, pero... Algo que está bueno en ese capítulo es que van a la Tierra Salvaje, que nunca la habíamos visto. Es verdad, sí. Pero no mucho más tampoco. O sea, bueno, aparece Colossus. ¿A quién le importa Colossus? Viste, es complicado. Se hizo pesada esta segunda temporada. Como puntuación a este capítulo número 7, el de Nightcrawler, yo le puse un 5. ¿Un 5? Un 5. ¿Y al de esta semana? Y al 8, al de esta semana, le puse un 7. Bueno, yo podría... A mí viste que es como que no regalo puntos, pero es como que no me gusta poner menos de 6. Entonces como que al episodio anterior le pondría un 6 y al de esta semana le pondría un 7,5. Si me apurás, por lo que me generó de emoción, le pondría un 8 también. Pero bueno, por ahí. Ok. Bueno, pero está bien. A mí el de esta semana me gustó mucho más, por supuesto, que lo que veníamos viendo, pero siento que igual me sigue faltando. Ese es el tema. Sí, por es eso, verdad. Por eso mi 7. Por suerte, llegó Peter Parker para salvar las papas. Sí. Porque imagínate que tuviéramos que sufrir con los episodios malos de X-Men y demás y no tuviéramos Spider-Man, boludo. Sí, igual tampoco es que sufrí, es como que, bueno, viste, hasta te diría que es peor eso, ¿no? Porque creo que prefiero sufrir antes que algo que me da igual. Bueno, no sé si sí, por supuesto, sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Pero bueno, yo creo que veníamos con esa idea, con ese, ¿cómo diría yo? Como ese hype de decir, vamos a tener Spider-Man, vamos a tener X-Men, va a estar todo bien, somos... Uh-huh. Y bueno, te encontrás con estos episodios que no son malos, pero quizás te esperas otra cosa. Entonces, nada, te queda como recalculando un poco esta lógica. Pero bueno, sí, volvimos al cine. Volvimos al cine con el segundo producto arácnido del año, porque estamos muy seguros ambos de que después, no sé en qué mes, pero en alguno de los próximos meses vamos a tener Friendly Neighborhood Spider-Man temporada 2. Exactamente. Eso por un lado. Volvimos al cine, por supuesto, aclaración para los sensibles, para los trolitos, vamos a hablar con spoilers. Así que si no viste Spider-Man Brand New Day, andate. Me parece rarísimo. Me parece rarísimo, andate. No te estoy invitando a que te vayas, pero te vas a comer todos los spoilers. Si querés, déjalo en mute y no sirve la reproducción. Brand New Day. Peliculón. No tengo palabras para describirlo. Te lo voy a describir en una frase polémica por la cual mis amigos y gente conocida me ha bardeado. La mejor y el mejor producto, mira lo que te digo, que existe de Spider-Man. Ojo. Fuertes declaraciones, te diría yo. No hay una película mejor para mí. Live action para mí es la mejor.
y supera con creces para mí a las de Miles Morales. Y supera incluso a Spider-Man 2 de Tobey Maguire. Mira, ahí hay un tema. Quizás creo que Spider-Man 2 o Brand New Day en realidad es la que más frente le hace a Spider-Man 2 de Sam Raimi, pero para mí es mejor. Ok. Y mi fundamento está basado en que todas las otras películas, tanto las de Andrew Garfield, tanto las de Miles, tanto las de Tobey, dependen de algo, ¿no? Por ejemplo, Across the Spider-Verse o cualquiera de Spider-Verse depende, por supuesto, del multiverso. Las Spider-Man de Tobey dependen mucho de la cuestión técnica de Sam Raimi, de Tobey Maguire, del guión de la película que es buenísimo. O sea, vos le desajustás una tuerca a las Spider-Man de Tobey y quizás son hasta más similares a las de Andrew. Justamente las de Andrew para mí depende mucho de lo visual, depende mucho del traje, del Spider-Man de Andrew, no ser tanto del Peter. Las series, la serie animada de Spider-Man, ¿de qué depende? Bueno, estás en otra etapa, tenés que ver cómo le das un desarrollo al personaje, tenés que poner villanos. Bueno, Brand New Day tiene todo eso. Y, por ejemplo, vos sacás, mirá lo que te digo, vos sacás a Jean Grey de la película y seguís teniendo villanos. Sí. Vos sacás toda la parte sentimental de Peter y seguís teniendo todo este tema de que Peter está mutando, está cambiando las telarañas orgánicas. Vos sacás, por ejemplo, no sé, el cameo de Yelena Belova y tenés a Hulk, y tenés a Punisher, y tenés a los de la mano. Tiene todo. Es una película que realmente tiene todo visualmente. Tanto que se aclama las películas de Andrew porque son increíbles visualmente. Yo creo que esta película tiene el mejor balanceo de todos los Spider-Mans que existen. Es muy... Está bien, es sacado del juego, tiene mucho del juego, pero es excelente. Para mí supera con creces todo lo que se hizo de Spider-Man, a excepción de Spider-Man 2, que están ahí cabeza a cabeza. Incluso si me tiras un poquito más, te digo que para mí es mejor. Yo creo que... Brand New Day es un 10 y fin. Yo creo que Brand New Day es la película de Spider-Man más completa de toda la franquicia. De todas las franquicias de Spider-Man, ¿no? Estoy hablando de Spider-Man. Yo creo que... A ver, voy a empezar con algo que era de lo principal que se hablaba cuando se presentó, cuando se empezaba a hablar de la cuarta entrega del Spider-Man de Tom Holland. ¿Película multiversal o película urbana? Y cuando la gente empezó a poner el grito en el cielo con que quería ver el verdadero Spider-Man moviéndose en lo urbano, en lo callejero, bueno, ahí, en ese mismo instante, las cosas cambiaron. Las cosas cambiaron para el Spider-Man de Tom Holland. Por eso nos encontramos con un producto de una calidad y de un nivel que no nos deja olvidar que el Hombre Araña es el héroe más popular de los últimos, de las últimas décadas, de las últimas siglo. Entonces, nos encontramos con, podríamos decir, es el Spider-Man que todos queríamos ver. El Spider-Man derrotado, el Spider-Man destrozado, el Spider-Man callejero, el Spider-Man solitario, el Spider-Man sin amigos, el Spider-Man que más allá de todo conflicto tiene que ponerse el traje y tiene que salir a dar la cara por la ciudad, ¿no? E incluso ese Spider-Man que piensa que por ser un héroe puede hacer todo solo y sabe que no es así. Y es lo que queríamos ver. Después está el meme, ¿no? Por fin un Peter Parker destrozado. Entonces el meme de decir, un Spider-Man que la pase mal, eso necesitamos. Pero no porque nos gusta verlo sufrir. Es porque es la esencia del personaje. Es la esencia de este tipo de héroe que por dentro, más allá de que tiene poderes,
no deja de ser una persona común y corriente, que no tiene plata, que no tiene laburo, que vive en un departamento horrible, que no tiene amigos ahora, que no tiene novia. Ni hablar de todo el trasfondo que le dan al reencuentro con MJ y con Ned, que también lo hacen a él no solo vulnerable, sino desdichado, porque ya está, perdiste todo, hasta tus amigos, y no lo podés recuperar, porque si lo hubiese recuperado, quedaría como en el lugar de decir, y sí, bueno, tantas cosas que le pasan mal, algo bien. No, este Spider-Man todo le pasa mal, y todo lo que venga después va a ser peor. Y esa es la esencia del personaje. Yo creo que nos dieron un Spider-Man completo que realmente mostraba su esencia durante toda la película. Ni hablar de que la historia no deja de ser una trama magnífica, sin la necesidad de usar villanos multiversales, otros Spider-Man, personajes tan pintorescos, que los personajes que hacen cameos son justos y necesarios para los momentos puntuales donde tienen que aparecer. No... Fanservice siempre va a haber en este tipo de películas, pero digo, no es esa necesidad de abusar de ese fanservice como estamos acostumbrados. O de tener que sostener una película a partir de fanservice. Eso no existe acá. Entonces, por supuesto que es un 10 la película. Por supuesto que estamos ante un producto de Spider-Man que sobrepasa un montón de otros productos. Y es el más completo. Es el más completo. Bueno, hablando de ser completo, no solamente es una película que refleja lo que es Spider-Man, que refleja un montón de cosas del superhéroe y un montón de cosas de Peter Parker y un montón de cosas de lo humano que es Peter Parker, sino que también algo muy bueno de la película que no se tiene muy en cuenta y para mí es un error, esto es como lo infravaloran, pero es que esta película planta una semilla importantísima dentro del universo Marvel. Porque es la primera vez en todo el UCM, live action por supuesto, que vemos a un mutante perseguido. Sí. Esto es importantísimo, porque esto es justamente, bueno, de lo que trata X-Men 97 primera temporada. De mutantes, bueno, también las películas de X-Men de los 2000, ¿no? Mutantes perseguidos, mutantes que se tienen que ocultar, mutantes que... donde los agarran le hacen lo mismo que le hacen a Sarah Gray en la película. O sea, exacto, te matan, te terminan matando básicamente. Es importantísimo porque es un poco ya ese contraste que justamente nunca mejor dicho, ese contraste de racismo de la raza humana sí, hacia los mutantes y no de los mutantes a la raza humana. Es importante. Para mí esto es lo más importante que tiene la película porque planta la semillita para el futuro y algo que Marvel no venía haciendo es plantar semillitas, dejar huellas en el camino. Lo venía haciendo de alguna manera medio falopa que a nadie gustaba en su momento y bueno, eso derivó en un montón de cosas, ¿no? Qué sé yo, que ahora tengamos Doomsday, que no exista más de Kang Dynasty, bueno, todas estas cuestiones, ¿no? Pero esto para mí es importantísimo. Y por supuesto que vemos a la primera mutante, no te digo oficial, pero a la primera mutante importante que existe en el universo Marvel. En el universo Marvel, claro, porque está bien, vimos a Miss Marvel, vimos a Wonder Man, pero no son mutantes clase A, digamos, ¿no? Son medio de la primera B nacional. Perdón, pero además, es la primera vez que vemos a un X-Men en el UCM. Eso también, claro, es nuestra primer X-Men, que por supuesto todavía no es X-Men. No, por supuesto, pero bueno, está ahí, digo, no, es realmente, está pasando. Los X-Men Sí. en De hecho, el UCM están pasando. Vos fíjate que están repitiendo una especie de fórmula que la hicieron con Peter, que es, tipo, aparece ella de adolescente y la vamos a ir viendo crecer durante, bueno, un montón de años. Por supuesto, claro. Es importantísimo todo eso. Y por eso sigo insistiendo, como decías vos, Spider-Man Brand New Day es no completa. Lo siguiente, o sea, es completa, sí, pero encima te da más. Y te da más con cosas como, por ejemplo, la escena postcréditos, el cameo de Yelena,
que se confirma la teoría de que Hulk recuerda a Peter Parker, Sí. pero Bruce Banner no. Totalmente. Te deja la puertita abierta para decir, che, ¿y cómo puede ser que Ned se acuerde del saludo? A MJ recordando con el tema de la lágrima. Y lo que decíamos antes, vemos a un Peter Parker destruido, que es lo que todos siempre queremos ver porque es con lo que más nos reflejamos. Y como dice el tweet, todos amamos a Peter porque se bancó, perdón, todos amamos a Spider-Man porque se banca las piñas de Hulk, los tiros de Punisher, todo, pero más amamos a Peter Parker porque se banca el yo no te amo porque no me acuerdo de vos. Qué Te dolor. aniquila. Qué dolor Te esa aniquila. escena. Pero te destruye. Te destruye. Esa escena y la de Jean Grey controlando el cuerpo de MJ y besando a Peter Bueno, en sí. la terraza del edificio. No, por ¿Sabés favor, qué? déjenme, quiero ¿Sabés qué? estar solo. En un momento, en ese momento de la terraza dije, mi sueño sería que aparezca Daredevil. Pero era pedir demasiado. Y encima nos rompió el corazón. Y encima nos destruye. Bueno, ahí tenés de nuevo. Es una película que tiene hasta momentos de tensión muy, muy, muy tristes, justamente. Son momentos tristes. Creo que todos nos comimos el baiteo, por lo menos por 10 segundos, Sí, de que yo creo que sí. MJ era MJ. Después, sí, cuando sí. ya Eso te das habla cuenta de muy que se bien está de la resolviendo actriz. muy Habla rápido. muy bien de Zendaya también eso. Sí, cuando te das cuenta que se está resolviendo muy rápido, decís, nah, está baiteando, es bait. Y efectivamente era bait. Y sí, por supuesto que esta es la mejor película de Zendaya como MJ, sin lugar a dudas. Yo la odiaba a Zendaya como MJ, tanto en las primeras películas. Y me alegra mucho porque se nota que hay. O sea, hay una mejoría, pero sería como medio como raro decirle sí, mejoró como actriz. O sea, es la fucking Zendaya. Pero. Y ni hablar Tom pero Holland. me gustó más. La interpretación Me de gustó Tom más. Holland No, bueno, como... Tom Holland desde No Way Home ya la viene rompiendo como Spider-Man. Está bien que Bueno, esta película para mí es mejor, sube un puntito. Además, en este mes triunfó. Bueno, en este mes no. Bueno, sí, está bien. En este mes triunfó en 2 películas, amigo. Sí, Super lo hizo. blockbuster. Bueno, los dos. ¡Qué Zendaya locura! también. Claro, qué locura. Es tremendo lo de este chabón. Vos sabés Sí, que me digamos quedé- que. Perdón, creo que Zendaya, John Bertal y Tom Holland van a terminar siendo por lo menos los actrices y actores de quizás hasta del año, te diría, porque bueno, Punisher apareció en Daredevil, apareció en su especial, Tom Holland la rompe en Spider-Man y la rompe en la Odisea, Zendaya la rompe en la Odisea, la rompe en Spider-Man y la va a romper en Dune seguramente. Es como por lo menos Zendaya estoy seguro de que va a ser la actriz del año, ponele. Totalmente, amigo. Totalmente. Me había quedado pensando en lo que habías dicho de estas semillitas que propone Brand New Day para el futuro. Principalmente, bueno, con el tema de los X-Men, con el tema de los mutantes siendo perseguidos y demás. ¿Y vos sabés qué pensaba? Todos ya estamos a la espera y sabemos muy bien que después de Secret Wars va a haber un estilo de soft reboot con lo que va a ser el UCM, con algunas historias que se van a mantener, algunas historias que se van a contar de nuevo, podríamos decir. ¿Y sabes qué pienso por supuesto que todo lo que viene después, los X-Men van a estar en el centro de la atención? Y pienso de que el Spider-Man de Tom Holland está marcando el camino como en su momento, y escúchame muy bien, como en su momento lo hizo Robert Downey Jr. con Iron Man, que permitió, Sí. obviamente, crear todo lo que se fue creando y se fue gestando en el medio y que, digamos, va a culminar, si se quiere, en Avengers Doomsday y en Avengers Secret Wars, pero que el Spider-Man de Tom Holland está siguiendo ese camino. Yo creo que para que esto sea un poquito más organizado, a mí me parece que o Sony cede los derechos finalmente de nuevo a Marvel sobre el Hombre Araña,
o le empieza a dar más libertad creativa, pero muchísimo más, para que realmente puedan armar un nuevo universo, si se quiere, ¿no? O sea, un nuevo UCM, ponele, si le queremos poner un nombre, en donde sí, los X-Men sean el centro de atención, pero de que Spider-Man tome ese lugar de referente como lo fue Robert Downey Jr. en su momento para todo lo que se gestó sobre Vengadores, sobre, bueno, el universo cinematográfico de Marvel. Me parece que va encaminado a eso, ¿no? Y mucho también sabiendo de que Tom Holland tiene muchísimas ganas de convertirse en mentor de un posible Miles Morales, de que al menos le quedan 2 películas más de Spider-Man, es decir, quiere terminar una segunda trilogía, y que estas trilogías suelen llevar muchísimo tiempo, entonces en el medio siempre va a haber películas de desarrollo de héroes, y estoy seguro de que Spider-Man va a estar ahí también. Entonces yo creo que se van caminando a eso, o es por lo menos lo que intentan hacer desde Marvel. Me da esa sensación a mí, después de ver Brand New Day, por supuesto. Sí, la verdad que coincido plenamente en la teoría de que Spider-Man va a ser el protagonista, el gran protagonista de futuras sagas. No sé si decirte que va a ser el protagonista de toda la saga que viene, pero sí va a ser el gran nexo que tenga la saga multiversal con lo próximo que venga, que suponemos que va a ser la saga de mutantes. Y hay una cuestión que vos decís muy correctamente, y es que a Spider-Man todavía le queda para tirar. A Tom Holland también, por supuesto. Ya se está hablando de una 5ª película, también dirigida por Dustin Daniel Cretton, que la rompió en la dirección y entendió muy bien al personaje. Conveniendo también que Tom Holland está metido en la dirección, en el guión, en las coreografías que están hechas por Jackie Chan. Entonces, nada, yo, como decís vos, 2 películas más le quedan a Tom Holland como siendo, viste, este Spider-Man más... O sea, ni muy adulto, ni muy niño, digamos, ¿no? Como en la trilogía de Homecoming. Sino como un más adolescente llegando a la adultez. Sí, y algo que acompaña mucho, ¿no? Toda esa madurez del personaje también. Claro, por eso digo, y ya para el futuro, ya en una siguiente saga, que él sea el adulto que deje un manto a Miles Morales, que Miles Morales tenga el mismo destino que en los cómics, ¿no? Él existe en el universo Ultimate, Secret Wars termina con la formación de un nuevo universo en el cual Miles Morales y Spider-Man comparten juntos. Es ahí donde Peter se vuelve mentor de Miles. Nada, eso tranquilamente se puede hacer, se puede adaptar. Ojalá que lo hagan. Y bueno, sí, obviamente el futuro Spider-Man sería Miles Morales, lo cual tendría todo el sentido del mundo. Y tendríamos ahí a un Peter más adulto, más mentor, más similar como si te dijese al Peter Parker de Into the Spider-Verse. Claro, sí. Más allá de que lo ponen medio como un fracasado y todo este chiste. Más parecido incluso hasta el del videojuego, mirá lo que te digo, que también es un poco mentor de Miles. Claro. Entonces, bueno, es ahí donde para mí Marvel tiene que apuntar, donde tirar la bala, y que Spider-Man sea el centro de un universo, nada, enorme, ¿no? Es eso. No sé si te parece hablar un poquito de la escena post-créditos. Sí, quiero escuchar tu teoría. Yo tengo una teoría. Hay varias teorías dando vueltas. Yo adhiero mucho. La verdad que una teoría propia no tengo. Pero yo adhiero mucho a la teoría de. Yo adhiero mucho a la teoría de que hay una incursión y se está acercando el universo de Tobey Maguire. Por eso detecta un nuevo Spider-Man. Claro. Yo le decía eso a mi señora cuando terminamos la escena post-crédito, que el aparatito detecta un Spider-Man en la Tierra, ¿no? Tom Holland, ¿no? Peter Parker, y de repente se mueve y aparece en el medio del espacio. Y ella me dice, ¿pero qué pasó? ¿Por qué está en el medio del espacio? Y porque apareció... Convengamos que no tenemos la respuesta. Eso está clarísimo. O apareció o viajó nuestro Spider-Man. Yo tenía esta cuestión de se crea el Battle World y Peter Parker, Tom Holland, es transportado al Battle World. Entonces lo mueve de un lado a otro. Y si no la otra, que me parece que es más la que va de la mano con lo que decís vos y es la que más me gustaría, es aparece y detecta otro Spider-Man
de otro universo. Que también es la más segura, porque sigue detectando el Spider-Man de la Tierra. No es que se mueve de un lado a otro y que desaparece de un lado y aparece en otro. También detecta otro nuevo Spider-Man. Entonces decir, apa, ojo con esto. Entonces sí, puede ser que aparece un nuevo Spider-Man, ¿no? Lo que sí yo no sé si... Bueno, a ver... Yo me acuerdo haberlo escuchado a Damián, de Hablemos de Cine, decir que era una escena postcrédito para pensar y que él la había pensado a partir de que sabía cosas de Avengers Doomsday. ¿Vos decís que vemos a otros Spider-Man en Avengers Doomsday? Yo me lo imaginaba más en Secret Wars. En Secret Wars, para mí, seguro vamos a tener a los 3. Mira lo que te digo. Si no se me mueven animo a antes. decir hasta que vamos a tener un Miles. Sí, yo me animo a decir que hasta vamos a tener un Miles en Secret Wars. Mira lo que te digo. Pero en Doomsday yo creo que quizás sí lo vemos a Tom Holland, al Spider-Man de Tom Holland, y también lo podríamos ver al de Tobey. Pero claro, es como... si pones a esos Spider-Mans, o por lo menos al de Tobey, y algo importante tenés que hacer. Porque se supone que es el final de todo lo que existe de Marvel hoy en día. No te digo que sí o sí tenés que matarlo, pero resulta que capaz Tobey es el ser ancla del universo de él y él no se puede morir y y los 3 Spider-Man intentan ayudar a Tobey y no se puede y viene Doom y cosas así, ¿viste? Algo tenés que hacer, como Y darle sí, yo algo creo que sí. a ese Spider-Man tenés que hacer. Siento que es muy arriesgado hacerlo en Doomsday cuando es una película que no solo que ya está grabada, filmada, guionada, etcétera, sino que siento que ya nos quedamos un poco sin sorpresas, en el sentido de que ya está, estamos completamente adentro, ya sabemos quiénes van a aparecer, si aparecen más mejor, pero no nos interesa. Estamos todos esperando al Doctor Doom de Robert Downey Jr., estamos todos esperando que ese Doctor Doom gane en Doomsday y que se cree el Battleworld. Estamos esperando ver incursiones, estamos esperando... Ya sabemos qué queremos ver. Sí, Por yo eso, creo que mucho de... siento que es temprano para tener un Tobey Maguire en Doomsday. Sí, puede ser. Salvo que, como muchos están hablando de Doomsday, yo creo que la mayor sorpresa no va a estar en la cantidad de personajes que va a tener la película, sino en encontrarse con que muchos de nuestros héroes favoritos que venimos siguiendo hace más de 20 años van a empezar a tomar lugar, van a empezar a tomar partido de bandos en los cuales nosotros creímos que no iban a ser tomados. Es decir, vamos a empezar a ver traiciones quizás de héroes frente a otros héroes. Vamos a ver cómo un personaje se pasa al bando del Doctor Doom cuando en realidad pensábamos que iba a ser totalmente lo contrario. Bueno, yo creo que esas cosas que tienen que ver quizás más con lo psicológico que nos pueda llegar a dar la película y no tanto con los personajes es lo que nos va a terminar sorprendiendo. Por supuesto que si dentro de toda esta ecuación hay algo que todavía le quede para meter a cualquiera de los Spider-Man que conocemos, dámelo, ya fue, dámelo. Pero bueno, siempre pensando en de que no sé si es ahora el momento, pero confiamos en los hermanos rusos, de que sabrán cuándo será el momento. Por supuesto. Coincido plenamente en todo lo que decís. O sea, a mí me pasa eso, que siento que quizás no es el momento de meter a un Tobey Maguire, a un Andrew Garfield otra vez en Doomsday. Ya la película es grande por sí sola. Totalmente, sí. Quizás es un buen momento para terminar de cerrar cosas que quedaron en el tintero, que quedaron medias raras. Por eso, por ejemplo, no me sorprendería que aparezca una Capitana Marvel, por ejemplo. La Capitana Marvel, después de The Marvels, y la verdad que ya está, cumplió su ciclo. Lo mismo con Miss Marvel. Bueno, Miss Marvel es la única que dejaría, pero lo mismo con Mónica Rambeau. Viste, siento que son personajes que ya cumplieron un ciclo y como decís vos, tienen que tomar el bando perdedor, digamos, ¿no? Elegir un bando y que ese bando pierda. Pero bueno, es complicado, entiendo todo lo que conlleva. Sobre todo todas las polémicas que tuvo Brie Larson durante estos años. Sí. Hablando de Capitana Marvel, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, no sé, el otro día leí un tuit de ¿qué chota pasó con América Chávez?
¿Dónde está ¿te América acordás? Chávez? Es verdad. Pero ¿te acordás de América? Vos pensás que América Chávez es el único personaje de todo el UCM hoy en día que no tiene una variante. Es un personaje que puede ser importantísimo y le dieron una importancia en una película que no era para darles importancia porque la película era de Doctor Strange y de la Bruja Escarlata. Claro. Y le dieron una importancia a América Chávez que ahora, y bueno, loco, la tenemos que patear. Chau, nos vemos. Que, bueno, Mónica Rambeau ya sabemos más o menos qué puede suceder, pero lo decíamos recién, la Capitana Marvel. ¿Qué va a pasar con el personaje de Emilia Clarke? El Super Skrull ese que quedó ahí divagando. Bueno, los Skrulls. ¿Qué chota va a pasar con los Skrulls? sí, Están los ahí. sí, no existen, porque como que... No existen más. Secret Invasion, por favor. Escuchame, Por favor. ¿viste? Eso pensaba recién. Desde la última vez que vimos a Mónica, que fue en la película de Marvels, con la escena Sí. postcrédito, con el bestia Bueno, y otra demás. más. Hablando de eso. Los jóvenes Vengadores. ¿Dónde Bueno, están? claro, totalmente. Pero digo, ¿cuánto tiempo pasó, por ejemplo, para que Mónica estuviera atrapada en otro universo para que llegara a este punto de decir, bueno, por fin vamos a saber qué le pasó, en qué universo está, por qué está bestia, etcétera, etcétera? Pero ¿cuánto tiempo estuvo atrapada? ¿Se entiende? O sea, hay un montón de cosas que uno dice, bueno, es como que lo hicieron, lo pusieron ahí y ahora andás a ver cómo mierda lo van a resolver. Si es que lo resuelven. ¿Entendés? Sí, Como también. bueno, sí. Igual es muy sencillo. O sea, el tema de Mónica Rambeau se puede resolver fácilmente. Matando a todo su universo. Siempre, claro, siempre y cuando vos tengas el afán de eliminar a Mónica Rambeau. Mónica Rambeau está en el universo de los X-Men de los 2000, que es un universo importantísimo para Doomsday, que se supone que va a sufrir alguna incursión, de hecho es lo que vemos en The Marvels, pero logran evitarla de alguna manera, lo cual ahí nos da la cuestión de que de alguna forma se pueden evitar las incursiones. Bueno, ¿qué pasó con el final de Doctor Strange, por ejemplo, también? Que también habla de las incursiones. Bueno, también, sí, es verdad. Digo, Mónica Rambeau está en su universo que va a sufrir una incursión y ahí hay un triángulo amoroso entre tres universos que son el 616, el de el de los X-Men, perdón, y el de los Cuatro Fantásticos. Porque Doctor Doom va a ser el Doctor Doom del universo de los Cuatro Fantásticos que conocemos hoy, de Vanessa Kirby, de Pedro Pascal. Sí. No es que va a ser un Doctor Doom multiversal. No sé, viste. Yo siento que los Vengadores del 616 van a enfrentar dos incursiones. Una va a ser contra los X-Men. En esa incursión, el 616 va a ganar, entre comillas, va a superar la incursión, o la va a detener, o va a destruir otro universo, no lo sé. Y en el otro va a venir Doctor Doom. Va a trabar todo y va a decir: no, la única forma de salvar el cosmos y la realidad es haciéndoles creer a todos que vivimos en el Battleworld. Y eso lo va a hacer con el poder de Loki y con la ayuda de Doctor Strange, como pasa en los cómics. Listo, con eso me retiro. No sé si te diste cuenta que estamos a 4 meses y un poquito más del estreno de Avengers Doomsday. O sea, falta, ni siquiera estamos a medio año, ¿entendés? O sea, realmente estamos a 4 meses y medio del estreno. No es Sí, nada. falta nada. No es nada. Falta absolutamente nada. Una locura. Pero bueno, la manija sigue siendo absoluta. Sí, Pero bueno, por supuesto. Porque encima en el medio tenemos que seguir trabajando, viviendo, sí, pagando deuda. Exactamente. Pero bueno, habrá que ver qué nos depara. Hablamos un poco, terminamos hablando de Doomsday al final. Todo ¿Viste? gracias a Spider-Man Brand New Day. Todo siempre reside en Doomsday. Sí, todo siempre termina en Doom. Nada, Spider-Man Brand New Day, 10 de 10. Para mí, el mejor producto arácnido de Spider-Man que existe hoy en día, peleando cabeza a cabeza con Spider-Man 2 de Sam Raimi. 10 de 10, no tengo más nada para decir. Por mi parte, me despido. Y hasta acá llega un nuevo episodio de The Marvel Show, cargado de muchísimas cosas, principalmente de Spider-Man Brand New Day, que si todavía no fueron al cine a verlo, yo espero que primero no se hayan comido todos los spoilers que dijimos hoy, que sí, igual no fueron tantos, y No fueron segundo, tantos.
vayan a ayudar a Spider-Man Brand New Day a seguir superando el $1 billón en taquilla. Así que, porque se lo merece, porque es el héroe más famoso y valiente y popular del mundo. Dicho esto, les voy a decir que el multiverso está a salvo. Por ahora. Este fue un nuevo episodio de The Marvel Show. Hasta la semana que viene. Chau, chau.